soy María, ella es María, muy fácil, a dos Marías, y él es Alex. Hola. Alex es sueco y viene a visitarnos pues para conocer España. Y hemos pensado que una buena forma es con la ruta del Románico Atlántico. Hemos querido empezar por el embalse de Ricobayo, que ya veis las vistas que tiene, que son preciosas, así que bueno, nada. Ahora vamos a tener una mañana súper ajetreada, vamos a ver un mogollón de cosas, así que nada, esperemos compartirlo con vosotros. Bueno, y que el tiempo nos acompañe durante todo el día. ¡Adiós! ¡Adiós! Hemos llegado. Estamos en el Campillo, El pueblo en el que está la iglesia de San Pedro de la Nave. hemos quedado con María que nos va a explicar la iglesia. Y bueno, nada, a ver qué nos cuenta. Estamos en el centro de interpretación de la iglesia parroquial de San Pedro de la Nave, en la localidad del Campillo, en la provincia de Zamora. Entonces os voy a explicar un poco, aquí en este panel podemos ver un poco la historia de la iglesia, que fue construida en el siglo VII, pero no donde estamos ahora, sino en otro emplazamiento. Por motivos de construcción del embalse de Ricobayo, pues tuvo que ser trasladado porque iba a ser inundada. Nos podemos situar un poco donde estamos. Nosotros ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Este es el embalse de Ricobayo y la iglesia inicialmente estaba aquí. Claro, porque al soltar el agua del embalse se inundaría entera la iglesia, ¿no? Claro, quedaría inundada por el embalse completamente. La iglesia de San Pedro de la Nave, como os he dicho, es del siglo VII, es una iglesia visigoda, no es románica, pero dentro de los colaboradores del Plan Románico Atlántico está Iberdrola y tiene una cierta relación con esta iglesia. Entonces entraba dentro del plan. Pero si queréis, vamos a pasar directamente ya a ver lo interesante que es la iglesia. ¿Vale? Entonces venimos por aquí, ¿me seguís? Es una iglesia por dentro como muy recogida, oscura y muy íntima, ¿no? La iglesia, daros cuenta que está hecha para celebrar la Eucaristía, ¿no? Para que los cristianos celebren la Eucaristía a la manera visigoda, ¿no? Que es algo como mucho más íntimo y más secreto. Bueno, podéis ver que las ventanas no son muy grandes, justo para que entre un poquito de luz, todo luz natural. ¿Y esto es lo que decías que traían piedra a piedra? Sí. Sí, lo trajeron piedra a piedra, las numeraron, no sé si podemos ver alguna que tiene el número ahí en aquella dovela. Están numeradas, las numeraron y luego una a una las trajeron y las pusieron aquí en los años 30.
no es lo mismo que traerla en el 2016, ¿no? Con una serie de grúas, ¿no? Pues imaginaros los elementos de trabajo rudimentarios que tendrían en los años 30. Sí que es verdad que tiene mucho valor y está muy bien conservada. Vamos a acercarnos un momento, si queréis, hacia adelante, hacia el presbiterio. Y vamos a fijarnos en esas estancias que yo os decía eran muy características del prerrománico español, porque esta iglesia sigue teniendo culto, actualmente es la parroquia del pueblo, entonces pues sigue celebrando los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, entonces es importante, ¿no?, que siga teniendo función. Además es un poco como que impresiona el hecho de que estés celebrando la Eucaristía en un lugar donde lo hicieron siglos atrás, ¿no?, como los primeros cristianos que estaban en España. Pero lo interesante, lo realmente interesante de la escultura que vemos en San Pedro de la Nave son los dos capiteles historiados que tenemos detrás. Sí, son importantes porque son de los primeros, la primera escultura en relieve que tenemos historiados. Los historiados quiere decir que nos cuentan una historia. En este que tenemos aquí a la derecha, es el Daniel en el foso de los leones. No sé si conocéis un poco la historia de Daniel. Es apresado, iba a morir, y estando dentro del foso donde iba a ser comido por leones, él invoca a Dios, reza y le pide que por favor le salve, entonces los leones no le comen. Y luego en el otro lado, la otra escena del Antiguo Testamento que vemos, no sé si podéis identificarla, es Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo único, Abraham ciegamente confía en Dios y si se lo pide, pues será por algo, ¿no? Entonces él sube con él al monte y lo va a sacrificar justo en el momento en el que va a hacerlo, que es el que vemos ahí. Aparece la mano de Dios y le dice a Abraham que no lo sacrifique, entonces le da un cordero y vemos el cordero. Técnicamente estas esculturas son muy arcaicas, muy básicas, no tienen perspectiva, no tienen naturalismo, ¿no? Son como muy rígidas, pero nos hablan y nos explican que al final es lo que querían. Como la mayoría de la población era analfabeta, la manera que tenían de hacerlo era mediante imágenes, efectivamente, que luego eso se sigue heredando en el románico, ¿no?, que es como una Biblia en piedra, que dicen, ¿no? Como esta iglesia tiene culto, es la iglesia parroquial, pues tenía una pequeña dificultad, que era que no tenía luz eléctrica. Entonces, para celebrar la Eucaristía había que adecuarla a las horas de luz solar, claro, para que pudiera haber luz. Para solventar este problema, el plan de Románico Atlántico lo que ha hecho es colocar 13 luminarias en sitios estratégicos de la iglesia, de una manera discreta, para que no rompan con la estética del lugar, como este que tenemos aquí. Son 13 luminarias que gastan en total unos 90 vatios, nada, muy poquito, y ayudan al ambiente de la iglesia y a poder celebrar culto cuando las condiciones no lo permiten. Además de colocar estas luminarias, el plan de Románico Atlántico lo que ha hecho es intervenir en las cubiertas para quitar humedades que estaban deteriorando la iglesia y ha creado un sistema de ventilación natural por el cual el aire fluye y impide que se formen otra vez de nuevo humedades y mantener así un poco el patrimonio y que podamos seguir disfrutando de esta iglesia. Y ahora, si queréis, salimos por fuera y damos una vuelta y nos fijamos sobre todo en los volúmenes, que hacen que también sea interesante verla por fuera. Entonces salimos. Y ahora desde aquí podemos observar esta imagen típica de la iglesia, ¿no? Si en los libros de texto aparece San Pedro de la Nave, pues sale esta imagen. Podemos ver perfectamente cómo el cimborrio sobresale del resto de cubiertas, como la nave central es más alta que las laterales, y el crucero. Oye, ¿y qué otras iglesias nos recomiendas que sean así del Románico Atlántico? Bueno, pues ya que estáis por esta zona, yo os recomendaría que
que dierais un paseo por los Arribes del Duero y ya cruzando hacia Portugal, la zona de Braganza, allí hay varias iglesias también que son dignas de ver. Después sí que os doy un mapa y os señalo cuáles son las que podéis ver. Vale, perfecto, pues muchas gracias. De nada, vosotros. Acabamos de ver la iglesia y la verdad es que el listón está bastante alto. Sí, como todas las iglesias sean como esta, y tu amo. Es muy bonita. Hablamos de 40 metros de profundidad, pero ahora vemos que con la aportación de caudal del aliviadero se ha producido una sobrelevación, que posiblemente esa sobrelevación sea de 20 metros, o sea, esa lámina de agua está penetrando prácticamente 60 metros y llegando al fondo de la cazuela o la olla. Y luego ya podéis comparar toda esta zona, el emulsionamiento que se produce ahora y se produce cuando coloquemos los dientes. Ya habéis visto con la facilidad, si posiblemente le colocamos piedras de 100 toneladas, se las mueve igual. Seguramente que también. O sea, lo que vamos es aumentar la superficie de impacto, a emulsionar la lámina de agua y a disminuir el espesor de esa lámina de agua. Como consecuencia, para el mismo caudal de antes, de 2000 metros cúbicos por segundo, esa lámina de agua no está llegando al fondo de la cazuela o la olla. Evidentemente, de ese aumento de caudal en el río se producen unas sobrelevaciones. Esta sobrelevación se transmite hacia aguas arriba. Aquí estamos viendo cómo parece que el agua está subiendo. Obviamente no puede subir porque estamos evacuando 500 metros cúbicos por segundo. O sea, el agua está bajando. Para que veáis que es así, pues lo que hacemos es añadirle colorante. ¿Veis cómo está funcionando? O sea, el agua está bajando, parte del caudal irá por esta zona y luego el restante pasará por entre la barrera de escombros y la otra ladera. Vemos en la parte superior apenas se produce emulsionamiento. Tenemos una zona intermedia donde se empieza a esponjar esa lámina de agua y de aquí para abajo el emulsionamiento pues prácticamente es total. Cuando aumenta la demanda de energía, es cuando empieza a funcionar el sistema hidroeléctrico. Por esa energía que es una energía muy puntual y en 15 o 20 segundos la puedes poner en red.
vemos el edificio aquel blanco del fondo, es el edificio el COC de Cuenca, el Centro de Operaciones de Cuenca. A 92 metros de profundidad está la central de Ricovallo 2, cuyo acceso es ese que tenemos por ahí enfrente. Este río, en época de grandes avenidas, no está permitido que se llene hasta la cota máxima. Por eso podéis pasar en enero o en febrero y, a pesar de que haya llovido bastante, siempre tenemos que tener un resguardo de 3 metros para esas posibles avenidas. Luego, a partir de cierta época del año en la cual esas avenidas ya no son posibles, ya se llena el embalse hasta la cota máxima, cota 664. Eso hace que esos 3 metros pues, puedan tener un porcentual de aproximadamente un 20% del volumen del embalse. Nos ha encantado la iglesia, nos ha encantado el laboratorio de hidráulica, pero nos acaban de dar una vuelta en moto que para mí ha sido inmejorable. Lo peor es que hemos visto nuestra vida pasar y todavía decían que íbamos muy despacio, así que... Ok, chicas, necesitamos relax. Sí, la verdad es que sí, vamos. Bien, a lo largo de todo el recorrido vamos a viajar siempre por aguas internacionales. Vamos ter sempre Espanha de um lado e Portugal do outro. Neste caso, aqui à sua esquerda tem a região portuguesa de Trás-os-Montes. Y del lado derecho, la comarca española de Sayago. Ambas zonas son zona protegida. Aqui do lado português tem o Parque Natural do Douro Internacional y del lado español el Parque Natural Arribes del Duero. Fíjense en las manchas amarillas que tienen ahí en la roca. Reparen las manchas amarelas que tienen en la rocha. Aunque así a simple vista no lo parezca, son seres vivos. Aquelas manchas amarelas que estão a observar são líquenes, son líquenes. Los líquenes pueden tolerar una concentración determinada de contaminantes, pero una vez que se sobrepasa, ya no consiguen sobrevivir. O facto de numa área termos uma grande diversidade de líquenes, como acontece aqui, o que indica é que o ar que temos é um ar puro y libre de contaminación. Así que van a poder aprovechar a lo largo del recorrido para llenar sus pulmones e renovar un poquito el aire. A partir de este punto dejaremos de ver casas, coches, carreteras, antenas. Ya a partir de aquí eso, naturaleza. Así que si alguien se ha traído el estrés, por favor que lo olvide, déjenlo allí con la civilización e intenten disfrutar al máximo del recorrido. Estamos en un crucero por los Arribes del Duero y la verdad es que esto es maravilloso.
Sí, a la derecha tenemos España y a la izquierda tenemos Portugal. Y bueno, Alex, ¿tú qué opinas de todo esto? Es increíble. As pessoas mais pobres, que moravam nas aldeias da parte de cima, precisavam de superfície para poder cultivar e alimentar-se. Não tinham terras e decidiram vir aqui a cultivar estas ladeiras. Al bajar a cultivar, se dieron cuenta de que sí que tenían una ventaja importante, y es que aquí cerca del río hay un microclima especial. En invierno prácticamente no hiela y en verano la evaporación del agua del río hace que en la ladera haya una humedad especial. Por tanto, en cuanto al clima, era una zona favorable para cultivar algunos productos que no conseguían cultivar en la parte superior. Bueno, venimos de hacer el crucero por las Arribes del Duero y venimos súper relajados. Y ya, bueno, vamos a terminar la jornada de hoy con una iglesia en Cozcurrita que nos han dicho que es muy especial y tal, así que vamos a ver qué nos ¿Qué enseñan. nos cuentan? Hola, ¿qué tal? ¿Podemos pasar? Hola, sí, adelante, bienvenidos. Buenas. José, Buenas. encantado. Bueno, Pues ¿y de dónde venís? De ver el crucero por las Arribes del Duero. Ah, en Miranda todo. Sí, sí, sí. Pues llegáis aquí a un lugar especialmente pues, llamativo por la espiritualidad que rebosa aquí en estos lugares. Entonces, bueno, pues mirar, esta iglesia está consagrada a Santa María Magdalena. Lo llamativo especial de esta iglesia quizás sea la proporcionalidad. Hay muchas teorías por ahí esotéricas, místicas, que si concuerdan con las medidas estas, las proporciones áureas de Leonardo da Vinci y toda aquella gente, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo yo, si estoy situado aquí en este punto, que es el central lateral, pues a través de mi visión ocular puedo perfectamente visionar los dos lados. Por aquí viene mucho turista en plan esotérico, místico. Hay gente que viene y viene muy llamada por la atención de lo que guardamos aquí en este punto, que es el altar que llamamos de los muertos, que lo podemos ver si queréis, no os asustéis. No creo. Esto no tiene llave, aunque haya cerradura, pero tiene su truco para abrir. Y bueno, pues aquí nos aparece una reliquia que tenemos que es antiquísima, que no se sabe de cuándo data. Y les llama mucho la atención pues estas otras calaveras que están labradas en madera. Esto está un poquito... ¿Qué son estas, no? Son precisamente, concretamente, son muy semejantes. La figura que tenemos representada en madera, pues también está representada igual, pero en otro tamaño mucho más grande. Es exactamente igual, coinciden, pero el tamaño es diferente. Como veis que son muy semejantes hasta el punto de que son simétricas y opuestas, porque si las juntamos, pues coinciden totalmente. Y entonces hay personas que me dicen que esto servía como instrumento musical para celebrar la muerte, para emitir unos sonidos y celebrar una fiesta pagana en su día, para celebrar el cambio de lo que es la vida a través de la muerte a una nueva vida. Y luego esta iglesia también es muy curioso
está abocada a Santa María Magdalena. Santa María Magdalena no deja de tener su misticismo, no solo bíblico, sino pues también pues, quién era María Magdalena, sobre todo en las últimas corrientes, con libros de Dan Brown y todos estos escritores. Se reconoce muy bien esta santa, sobre todo por siempre los cabellos muy largos, luego bueno, hay mucha iconografía, pero sobre todo lo del pelo a mí me llama mucho la atención, porque claro, es el pasaje este bíblico donde ella le secó los pies a Cristo con ¿Qué es lo sus que cabellos. lleva en la mano? Pues no lo sé muy bien, no sé si José tú sabes qué es lo que lleva. Bueno, supongo se supone que es un cáliz, hay quien dice que es el Santo Grial. Vamos a subir por estas escaleras que llevan al campanario y son un poco angostas, hay que ir despacito y hay muchas telarañas, pero bueno, llegamos. Y empinado también, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos caemos No hay otro problema, empuje, no hay porque- problema. Sí. Vamos, joder, despacito. Sí, ni hay hueco. ¿Podéis? Alex, agáchate. Alex, cuidado con la cabeza. Desde aquí tenemos unas vistas maravillosas, especiales, vemos todo el monte de aquí de los Arribes y todas las iglesias, desde luego, las que yo conozco de aquí de todos los pueblos de Sayago, Badilla, Fariza y otros pueblos de por aquí, están siempre orientadas el presbiterio con el campanario en la línea esa hacia el este. Una cosita. ¿Podemos tocar la campana? Sí. Sí, dale un toque, pero igual se piensan que llamas a fuego porque con el calor que hace... Acabamos de presentar el inicio de unas fiestas que ha sido súper divertido. Nos han tocado una campana durante 5 minutos y yo no sé el campanero cómo se ha cansado, porque vamos, tiene que tener unos músculos ya. Sí, bueno, ¿esto lo tienes tú en Suecia? No, Esto no existe. Bueno, ahora nos vamos a ver la iglesia de la Virgen de la Bandera. A ver qué nos cuentan por allí. Hasta luego. Adiós. Vamos a empezar por la Virgen de la Bandera. Es una de las imágenes que hay muy pocas vírgenes que están dando el pecho al niño. Se le ve el pecho. ¿Y por qué se llama la Señora de la Bandera? Pues mira, se llama la Virgen de la Bandera porque aquí había antes un hospital que lo llevaban los franciscanos descalzos, y entonces iban por Portugal, llevaban un estandarte, iban pedricando de pueblo en pueblo, y cuando llegaban a otro lado, en Portugal, decían: mira, ya llegan los españoles de la bandera, y entonces por eso le pusieron la Virgen de la Bandera, que en realidad es el cuadro que se ve debajo de la imagen. Eso es lo que llevaban en el estandarte.
Esta iglesia estaba como muy en ruinas y para tenerla así contamos con un aporte personal de la gente del pueblo que ayudó, y luego últimamente nos enteramos de que había una fundación. Gracias a ellos, con el dinero que nosotros aportamos de que teníamos recaudado en el banco, pudimos hacer la restauración de esos 2 retablos y de las 2 imágenes, porque estos 2 retablos y las imágenes estaban completamente destrozadas. Aquel santo daba miedo verlo porque le faltaban los ojos y una de las manos, impresionaba al entrar y el verlo. Ellos también nos ayudaron a hacer la iluminación toda, como podéis ver está muy iluminada, muy bonita. Y pusimos la megafonía, que ahora tenemos megafonía en toda la iglesia. Bueno, también antes de que os vayáis quería enseñaros, mira, este es el estandarte que sale delante de la Virgen cada año, se monta justo cuando va a salir, que se saca en procesión el domingo de toros, y se saca en procesión el día de su fiesta, que es el día 8 de septiembre. Tiene el valor porque está bordado a punto de cruz por un señor con 72 años. Puntada por puntada, viendo una foto, ha sacado el estandarte que lo donó para que procesionara. ¿Y cuánto tardó más o menos en hacer esto? Pues unos 7 años. ¿Siete años? Entonces, ¿qué? ¿Os ha gustado la iglesia? Sí, la verdad es que sí. La iglesia y la historia de la iglesia. Es muy interesante, la verdad que es muy interesante. ¿Y ahora hacia dónde vais? ¿Qué iglesias vais a ver más aquí? Pues teníamos pensado ir ya hacia Portugal. Pero no os iréis sin ver las bodegas de Fermoselle, porque es una maravilla. Está todo Fermoselle por debajo, es como otra ciudad. Todo está picado en roca y llena de arcos. Es muy bonita. ¿Van por ahí debajo? Sí, sí, están debajo de cada casa, tiene su bodega. ¿Qué bodega nos recomiendas? Pues hombre, la que mejor se puede ver porque enseguida se encuentra cualquier socio es la bodega del Pulijón. Cualquiera que en la plaza preguntéis, que es cerca de la Plaza Mayor, preguntáis dónde está la bodega del Pulijón y enseguida cualquiera os la va a enseñar. Ah, bueno, pues muchas gracias. Pues iremos venga, a verla. vosotros y que lo paséis bien. Hola, buenas. ¿Queréis ver la bodega? ¿Queréis ver la bodega del Sí, Pulijón? nos han dicho que teníamos que venir aquí a ver la bodega. Sí, sí, aquí entra todo el mundo que viene. ¿Qué las tenéis ya aquí abajo? Sí, es un pequeño complejo. Miradlo aquí en el último escalón. Pues ahora ya accedemos a lo que son las propiamente bodegas del Pulijón, y decimos bodegas en plural porque no es solamente una bodega. Aquí en el casco histórico de Fermoselle todo el mundo, todas las casas, todas las viviendas tienen su bodega. Es conocido como el pueblo de las 1000 bodegas en los medios de comunicación, pero hay datadas que en torno a las 1850 bodegas. O sea, que es Casi todo... más que población que hay, ¿no? Sí, bueno, habría más bodegas que la población que hay habitualmente, sí, 1850 bodegas. Esta puerta la hemos abierto nosotros, porque como ha dicho antes Alberto, pues las 1850 bodegas se podían unir perfectamente abriendo pasadizos entre ellas. Las barricas, para que os hagáis una idea, veis estas dos losas de piedra. Bueno, pues ahí estaba colocada una barrica. No tiene que ver nada con las bodegas actuales, claro, ¿no? Que va una barrica sobre la otra, no, bueno, ahí se colocaba una, allí como podéis ver, ahí se colocaba otra barrica para que estuviese fuera del contacto del suelo. Si veis por aquí arriba hay una claridad, un poco de claridad, por allí, la parte de arriba, se traían con burros, con asnos, se traían las uvas acá, porque el aribanzo, pues no había más remedio, ¿no? Por los caminos, y después allí en la parte de arriba se vaciaban. Y aquí tenían puesto una cuba,
abierta, y aquí sería el lagar, que nosotros normalmente aquí en la zona de Fremosí no lo llamamos lagar, ¿no? Y aquí se pisaban las uvas a pie, yo las he pisado. ¿Y esto hasta dónde continúa? Todavía tenemos dos salas más, o sea que vamos a... Ah, pues es muy grande entonces. Sí, estas son grandes. Pasa. Esta abertura también la hemos hecho nosotros, porque aquí es todo piedra, que es lo que encontramos previamente en esta zona, piedra berroqueña, y después tratada, picada. Aquí hubo picapedreros, yo que todavía conocí alguno, que se dedicaban previamente a esto. Si puedes ver las arcadas en la parte superior, esos dos mismos, como de granito, como estaba apoyado en el otro. Entonces nosotros muchas veces nos preguntamos si fue antes la calle que la bodega, fue la bodega antes que la calle, ¿no? Porque claro, para incrustar ahí esos dos arcos. Algo muy importante en estas bodegas, en estas y en las otras de Fremoselle, es que la temperatura ambiente se mantiene durante todo el año en torno a los 10-12 grados, lo que permite la conservación del vino. Y ahora... Sí, para aquí, para echarse la siesta... Extraordinaria. Mira, ahora hemos entrado en la última bodega que tenemos, es la más pequeña, y si os fijáis es lo que os decía antes Antonio. Esta está picada toda en la piedra, se ven algunas marcas todavía, y lo más curioso que tenemos es que si os fijáis el tonel, que es donde se conserva el vino, es más pequeño que la puerta. O sea, nos hace pensar que este tonel se tuvo que construir, se tuvo que hacer en la misma, aquí en esta misma bodega. O sea. Una cosa os voy a proponer. Que la bodega está muy bien, pero es que me gustaría probar el vino. Es que me han hablado bien del vino. Eso es bueno, ¿no? Pues si quieres probar un buen vino, ahora nos acompañáis, que vamos a la bodega de un amigo que tiene la bodega para hacer y para enseñarnos su vino, lo probamos y ya veréis cómo os vais a llevar muy buena impresión de los vinos Arribes del Duero. A ver si es verdad. A ver si yo vengo de Peñafiel, así que... Ah, bueno, buena zona. Nada que envidiar. Ya Llegaremos a un acuerdo. Bueno, a ver. Víctor. Muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Te traigo aquí unos amigos que nos han retado a probar un vino bueno. ¿Nos han retado? Sí. He dicho yo, te voy a traer aquí a un amigo mío, Víctor. Muy bien. Vecino, y que os va a dar el vino suyo que hace, la bodega Fontanicas, que os va a encantar. Bueno, esto es una micro bodega. En toda la denominación de origen hay solo, creo recordar, entre 15, no sé, ahora hay una más, 16 bodegas. Esta es la más pequeña en producción y en tamaño. Es una microbodega y tiene de 2 a 5 siglos, y la producción es la más pequeña de todos los Arribes. Solo hacemos 9 barricas y trabajamos la uva autóctona aquí de la zona, y este año hemos implementado en la producción un vino blanco Malvasía, que bueno, lo vamos a probar. Y a ver, nos tendrás que enseñar cómo se hace la degustación, que nosotros nunca hemos hecho de esto. Este es un vino un poco blanco atípico, porque es un vino blanco que ha fermentado en barrica. Entonces, al fermentar en barrica es un vino un poco más voluminoso, y en nariz, si veis el aroma que tiene unos toques como torrefactos, un poco de tostado, y luego tiene también el toque frutal a manzana, verde, un poco pera. Pues venga, tinto también tenemos. Vamos a probar un tinto, y es un vino que ha estado 20 meses en estas barricas. De nuevo a Juan García es. El hecho diferencial que tiene el viñedo de los Arribes es que son parcelas muy pequeñas, microparcelas, y dentro de las parcelas encuentras un montón de variedades. No son monovarietales, que encuentras Tempranillo, Juan García. Dentro de la misma viña hay muchas variedades, tanto de tintas como blancas. Entonces, y son viñedos muy viejos. Y eso da unos vinos con una personalidad propia que son distintos a otras denominaciones de origen de España. Básicamente es el territorio y el producto con el que hacemos el vino. Bueno, ¿os ha gustado el vino? Nos ha encantado, está bueno. Rico. Un brindis, ¿no? Venga. ¿Cómo se dice en sueco el brindis? Skål. Skål. Ya hemos dejado atrás los Arribes del Duero. Hemos cruzado la frontera, estamos en Portugal, en Algosiño, para ver ya una de las iglesias del románico atlántico, que es la iglesia de San Andrés. Hola.
¿quién es Eduardo? Sou eu. Eduardo. Yo soy María. Veníamos a ver la iglesia. Muito bem. Esta igreja dizem que é a mais importante do Nordeste Transmontano, porque é do século XII. Aqui neste local estavam dois altares, um aqui neste canto e outro aqui neste. Quando tiraram os altares, descubriram estas pinturas na parede. Entonces, los cuadros estaban en la pared antigua. Sim, os quadros já estavam na parede antiga. Estavam na parede que ninguém sabia. Estavam lá, porque estavam atrás dos altares. Aquele santo que está além é que é o Santo André, e por isso que se chama a Igreja Santo André. E o crucifixo esse? Este aqui é o Cristo, que dizem que é muito antigo. É românico? Esta igreja é românica. Têm vindo aqui muitas pessoas a ver e ficam admiradas como é que se encontra o símbolo de David, o símbolo de Israel, na nossa igreja. Ora, esta aqui é a estrela. Bueno, ya estamos en la última iglesia de nuestro recorrido. Estamos en un pueblo que se llama Granjiña. Es un pueblo muy pequeñito y con muchas callejuelas. Por eso ha sido un verdadero reto encontrar la iglesia. Por eso hemos llegado un poquito tarde y ya no podemos verla por dentro. Pero bueno, ya es suficiente con verla por fuera porque merece muchísimo la pena. Aún así, aún nos queda un último destino. Por último estamos en Chaves, una ciudad que aparte de ser muy bonita se caracteriza por sus aguas medicinales. En ellas, como podemos ver, el agua sale de dentro de la tierra, está súper caliente y además es muy buena para la salud. Así que nada, vamos a probar aquí que tenemos 3 vasitos y a ver qué tal nos viene para el cuerpo. Y brindamos por este magnífico viaje. Chin chin.